Bueno, ¿qué tal lo lleváis? Yo mandé un correo. Sí, ya lo... Bueno, mandé 3, porque los mandé mal. Y lo puse en el foro, lo puse en un sitio y lo puse en otro, pues acaso no era donde el lugar idóneo, y no me contestaron, así es que no sé lo que me pasa. ¿Y no se puede presentar el programa completo en un blog solo? En vez No, claro que no. Pues si la cuestión es que aprendas a utilizar módulos. Yo supongo que será alguna cuestión que te está en el compilador, que te está alguna... Ya te digo que el tema del C, a la hora de compilarlo, los módulos hay que tener cuidado. Yo lo iría haciendo por partes, es decir... integra primero el módulo calendario con el otro y después ya integra el módulo que hayas hecho tú, el de la práctica, el propio de la práctica, a ver si alguna cuestión de esas es, vete por partes, porque eso alguna cosa tiene que ser del compilador. Es que ni siquiera... No, yo es que no te lo pude todavía mirar, yo recibí los correos ahora por la tarde. Al compilar, o sea, al darle a compilar y tal, es que ni siquiera de error. Pone generando... Ya os lo dije, eso ya os lo dije, que no es como el módulo 2 o el Pascal, que es una compilación completamente segura. La del C++ lo que hace es una copia-pega, y no te da ningún tipo de error. Tienes tú que controlar. Pero quiero decir que ni siquiera dice que... Si te da un error, si tienes un error grave. Dice generado. Sí. Y después en realidad te fijas y pone la línea no satisfactory y tal. O sea que no hizo nada. Claro, no, ya te digo yo que en C++, en C++, la compilación no es tan... el compilador no te ayuda tanto como el módulo 2 o el Pascal. ¿No ves que lo dijimos? Sí. Que era lo más completamente segura, era lo del módulo 2. Eso es lo que te está pasando. Que alguna cuestión en los módulos, mismo de directorio, que no mételo todo en el mismo directorio. El mismo directorio, míralo, mete en un directorio sencillo, que no haya ningún tipo de problema. Y lo probé en el portátil, pues acaso era cosa del ordenador de edad, y es nada, no tiene nada que ver. Eso tiene que ser ya te digo, alguna cuestión a la hora de los módulos, que los tienes o mira a ver los nombres, mira a ver cómo los estás... Y después intentando compilar... A ver si ahora... Sí. Lo que es los módulos por separado, o sea, en un módulo no tengo el módulo, ¿no? Le di a compilar y lo intenta compilar y al final dice, como que no a intentar compilar un módulo por separado, como que no encuentra los otros módulos, quiero decir. Claro, pero es lo mismo. La compilación separada de C++ no es la compilación, no es la compilación del modo que puedes compilar tranquilamente. Tú, al final es un copia-pega. Tú, el H y el CPP, vale, el punto H se puede decir que es tu índice del libro, pero ese índice lo que hace después es, cuando tú es coger el código y ponerlo. Por eso, es decir, os lo intenté explicar para que lo tengáis claro, que a la hora de vosotros tener cuidado con eso, porque no son módulos perfectamente autónomos a la hora de la compilación. Tienen que ser lo más autónomos posibles, que tú los puedas incrustar en cualquier programa, pero ¿qué ocurre? Que a la hora de la compilación sí que tienen que tener una cohesión máxima, porque si se te olvida algo no te compila, si no lo tienes enlazado no te compila. ¿Vale? Es lo que os expliqué aquel día. Digo yo, esto hay que presentar hasta el día 21, los trabajos. Y aquí, ¿hasta qué día hay que presentarnos? Hay que presentarnos aquí, sí. También, día 20, además de presentarnos por la página, hay que traer aquí el CPP. Bueno, a mí me lo podéis traer en un CD, no hace falta que me traigáis tal, me lo traéis en un CD o me lo mandáis por correo y me traéis el CD también. Pero para que conste. ¿Qué archivos hace falta? ¿El CPP o...? No, en principio lo que dice el equipo docente más un pequeño dossier en el que me digáis el esquema modular que estáis empleando, los tipos de datos abstractos, opacos o encapsulados, me los explicáis un poco, qué filosofía habéis seguido, y después el código, listado del código y ejecutable que funcione con las pruebas que habéis realizado. Las pruebas que habéis realizado, el mismo Word que me hagáis esto que os digo yo me metéis el banco de pruebas que habéis hecho, las más significativas.
Y luego un ejecutable que funcione y sin virus, libre de virus. Solo del 4, de los otros 3 no hace falta. No, de los otros 3 a mí no me tienes que entregar nada, eso va todo corrección automática por la página de la asignatura. Solamente la práctica 4. Me la tenéis que entregar, vamos a ver, el día 21 para los que os presentáis a la primera semana. La semana del examen, os dejo una semana más, es decir, hasta la semana de primera de exámenes para los que os presentáis en la segunda semana. Es decir, los que os presentáis en febrero me lo podéis entregar la última semana de enero. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí, bueno, pero de cualquier forma hay que presentarlo aquí, eso es indudable, eso sí que no libre. Mírate a ver que tú alguna cosa de falta de acoplamiento entre módulos tienes que tener. Que yo lo hice. Yo te le echaré un vistazo a ver si te miro. El programa lo hice, como no sabía mucho de módulos todavía, lo hice por adelantar el trabajo, Ya, pero eso es mala práctica. Claro, y entonces, es mejor que utilice el módulo de partida, porque luego andar desacoplándolo y tal. Yo creo que de ahí viene el tema. Si no, yo partiría, como el código lo tienes, si el código escribir lo metes en una página y las funciones es copiar y pegar, yo partiría del concepto de módulo y a partir de ahí igual. Sí, pero no hacerlo, es la estructura. Haz la estructura modular y el código, como ya lo tienes, lo único que tienes que hacer es copiar y pegar. Las funciones, que es lo que más te lleva, el código te funcionarán, digo yo. Si te funcionaba, las funciones te tienen que seguir funcionando con módulos. El tema es que alguna cosa has hecho que no, cuando tú intentas compilar en modular, pues algo te ha quedado antinatural ahí. Y por eso, como este compilador no te ayuda, como dijimos antes, la compilación segura, completamente segura, la del modulador, si sí te ayuda módulo a módulo para ver, módulo que está bien, pues vale, este me olvido, módulo que está. El otro, finalmente tú sí que haces una compilación separada, pero no es completamente separada, como os dije. ¿De acuerdo? No es completamente separada, porque realmente lo que hace el modulador tiene que tener el otro módulo allí. Aunque te compila que sintácticamente ese módulo está bien, sintácticamente, es decir, no tienes errores sintácticos, lo que hace es copiar ese otro módulo que está ahí aquí. Entonces, si ese enlace te falla, ¿sabes? Entonces ya no te compila bien, ¿sabes? ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que te está diciendo el compilador? Bueno, a ver, hacemos un programa de estructura modular, a ver si apuntalamos un poco los conceptos. ¿Cuál habíamos hecho el otro día? El otro día hicimos el de la ficha o algo así, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y quedó ya más o menos entendido ese? Porque hacemos otro, si no. ¿Quedó entendido más o menos? Más o menos, digo. Venga, pues vamos a empezar por este. Venga. Este que no es muy complicado, para abrir boca. Teoría de recuperación. Y una cosa, en el segundo cuatrimestre que hay la asignatura de Java, me dijeron que no era como esta, que empiezan desde poco a poco y eso, que ahí desde el principio te meten. O sea, ya como que tienes que saber Java de... Sí, ¿verdad? ¿Tienes que saber Java, sí. No es como esta que te van enseñando poco a poco. Allí ya... Sí. Ya tienes que saber algo de Java. No, Java tienes que saberlo para hacer el programa. Tienes que saberlo. Tienes que saber Java. La asignatura no es de Java, porque la asignatura es de estrategias, entonces te dan unos apuntes, que es yo los que sigo aquí, y voy preguntando, bueno, qué dudas hay más o menos. Seguimos los apuntes que da el equipo docente. No hay un libro también, y es la utilización ya de algoritmos. Yo os doy la introducción, sí que os doy una clase propia mía de recursividad. No, de Java no, es que Java es cogeros el libro. Vosotros ya conocéis un lenguaje de programación, C++. El Java es más sencillo. Entonces lo que hay que hacer es estudiárselo ya desde el día cero, que vosotros acabáis este cuatrimestre, tenéis que sacaros el libro de Pensando en Java que está ahí arriba. Y hombre, no tenéis que empollaros todo el libro. Ese libro es la biblioteca del Java, la enciclopedia del Java. Tenéis que hacer, de ese libro se entra un 30%. Es decir, las cosas más genéricas del Java,
El lenguaje que tenéis que estudiarlo. Yo me podéis preguntar dudas puntuales, pero la asignatura luego no es... Es decir, Java es el lenguaje de programación. Igual que aquí sí que se hacen todos los... En fundamentos se da un lenguaje de programación para que veáis cómo se estudia el lenguaje de programación, pero en Java tenéis que vosotros llevarlo en paralelo a la asignatura. Es decir, tenéis que aprender Java porque luego además de ahí para adelante lo utilizáis en varias asignaturas de la carrera. Entonces tenéis que empezar a aprenderlo. El que lo sabe, perfecto. El que no lo sabe, pues hay que aprenderlo. Es de todas maneras más sencillo que el C. ¿Vale? Es más sencillo. Bueno, implementar un tipo abstracto de datos. Acordaros que cuando hablamos de tipo abstracto de datos hablamos de... tipo normal, ¿ve? En el que le doy todas las pistas al que va a utilizarlo, uno encapsulado o uno opaco, ¿vale? Entonces, tipo abstracto de datos, en principio, si no me dicen nada, pienso siempre en uno normal, ¿vale? Implementar mediante un tipo abstracto de datos un vector de longitud 3, tal que en los extremos contenga colores básicos, rojo, amarillo o azul, Los extremos contenga colores básicos, que son rojo, amarillo o azul, mientras que en el centro almacene la mezcla de dichos colores. rojo, Amarillo o azul. Mientras que en el centro almacene la mezcla de dichos colores. Rojo más amarillo igual a naranja. Rojo más azul igual a violeta. Amarillo más azul igual a verde. El TAG, tipo abstracto de datos, dispondrá del procedimiento mezclar vector, que al recibir un vector con colores en los extremos, rellenará la posición central. Es decir, el azul y el amarillo dará, como dijimos, verde. ¿Vale? Es muy sencillo este problema. A ver, vamos a ir planteándolo. A ver, ¿qué haríamos cuando os pide un tipo abstracto de datos? Lo primero que tenéis que saber es qué hay que hacer. El módulo de interface y el módulo de implementación, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Porque te dice un tipo abstracto de datos y el tipo abstracto de datos es un módulo completo, tanto su interface como la parte de implementación. Si os dijera nada más el interface, no hagáis el módulo de implementación, ¿vale? Y si os dicen nada más el de implementación y os dan el interface, no hagáis el interface, hacer nada más el de implementación. Si os piden luego el módulo de interface o el de implementación, os piden después también un programa principal que los llame. ¿De acuerdo? Entonces, pensar que os pueden mandar las tres combinaciones. Y las tres combinaciones lo más normal es que os pidan el tipo abstracto de datos completo, que puede usar otros módulos que os den ellos, o os dicen el interface, lo más normal es que os digan el interface y un módulo principal, un programa principal que lo utilice, ¿vale? Junto a otros que os dan ellos, aparte de los de siempre, de los módulos predefinidos del sistema, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar por hacer el módulo de interface, ¿vale? ¿Por qué empiezo por el módulo de interface? Porque la casa que se empieza por los cimientos. El módulo de interface es vuestro esquema, ¿vale? El libro, creáis el índice y después lo desarrolláis. ¿Cómo se llama eso? Programación
descendente. Seguimos siempre ese esquema, ¿de acuerdo? Interface. Sabéis que la otra calle tenemos hecho el cuerpo de los módulos y hago después ya el esquema general, el interface. Ese es el esquema ascendente. ¿Vale? Es más normal el hacer el descendente. Voy primero a los índices y después desarrollo el libro. Parece más natural, ¿no? Hay una vez que se emplea el otro. ¿Vale? Bueno, vamos a llamarle el interface, le voy a llamar vector de colores, ¿vale? Le voy a llamar, como es el programa, vector colores.h, ¿vale? ¿Qué va a contener esto? Los elementos y las operaciones básicas, ¿vale? Entonces, ¿qué me podéis decir? Lo primero que hay que hacer. Pragma 11, ¿de acuerdo? Sí. Ese, acordaros que siempre hay que ponerlo. ¿Por qué? ¿Para qué valía esto? Para que solo copie una vez Para evitar llamadas duplicadas, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Para que veáis los comentarios. Evitar. Lo siguiente, ¿qué tenemos que hacer en lo siguiente? La siguiente sección en el módulo interface, que se va a llamar físicamente vectorcolores.h. ¿Cómo se va a llamar la implementación? Vectorcolores.cpp. Muy importante que se llamen iguales, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la única manera que tiene el C++, no es igual que el otro lenguaje de programaciones, que la compilación es más segura, ¿vale? Esto es la única manera de que tiene de vincularnos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que definir ahora? ¿Qué definiremos ahora? Los tipos de datos. Sí. Los tipos de datos que voy a utilizar serán un vector, por lo menos. un vector, ¿no? Pero yo creo que habrá que definir un tipo de datos enumerado, lógicamente, porque no hay ningún tipo de datos colores. Y ya que los tengo, tendré que definir, antes de nada, un tipo de datos enumerado. Entonces, typedef enum tipo colores, por ejemplo. ¿Qué pondré aquí? Pues todos los colores que vosotros voy a trabajar: rojo, amarillo, azul, naranja. El orden no tenéis por qué mantener este mío, ¿vale? Yo puse este porque me parece violeta y verde. ¿Vale? El tipo enumerado, lo primero. ¿Y ahora qué defino? Sobre este tipo base enumerado puedo definir un vector de 3 elementos, ¿no? Entonces voy a definir ya typedef sobre el tipo colores tipo vector, ¿vale? ¿De qué tamaño es el tipo vector? De tamaño 3. ¿Vale? Ese va a ser mi tipo principal, ¿no?, del programa. Y se basa, el tipo colores es el tipo que llamamos base, ¿vale?, sobre el que se define el vector. ¿Sabes que los vectores se definen sobre tipos bases de origen animal, ¿no?, o vegetal? No, perdona. Es que no me acuerdo. Ordinal, siempre. Y este es un tipo ordinal, ¿por qué? Porque los elementos mantienen un orden. Internamente es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Son 6 elementos. ¿Y ahora qué puedo hacer aquí? Mi vector, ¿dónde lo definiré? Vamos a ver, una pregunta. Mi vector, ¿dónde lo definiré?
Tenemos dos colores, tipo vector. ¿Eh? El vector ya está definido ahí, ¿o no? No, aquí está definido el tipo de datos, pero yo tengo que después crear un vector mío. Que le crear un vector para que haga algo, ¿no? Es decir, siempre tengo que definir tengo que definir un objeto del tipo vector, ¿no? ¿Vale? Un objeto de tipo vector. Del tipo vector lo tengo creado, pero el objeto no. ¿Dónde crearíamos este objeto? Ahí también. Aquí. Bien, me parece bien. Lo defino aquí. Entonces, ¿qué tengo que definir ahora? Una estructura. El tipo abstracto de datos. La estructura del tipo abstracto de datos. ¿Vale? Acordaros que es typedef struct. Le voy a llamar, ya que esto es tipo colores, tipo vector colores, ¿vale? No os liéis con los nombres, ¿vale? O estructura colores si queréis, eso vosotros como veáis. Yo le voy a llamar tipo vector colores, ¿vale? Una estructura tipo vector colores. Vosotros le podéis llamar si queréis struct colores, ¿vale? ¿Y aquí qué tengo que definir? De tipo vector, tengo que definir mi vector, ¿no? ¿Sí o no? Tengo que definir el objeto, ¿vale? La variable de tipo vector. Y tengo que definir Procedimiento. al menos un procedimiento, que es el que es mezclar vector, ¿no? Mezclar vector. Este procedimiento mezclar vector, ¿qué devolverá? ¿Qué devolverá este procedimiento mezclar vector? Un color. Un color. ¿Un color? ¿Qué color? El de la mezcla. Pero un procedimiento devuelve algo. No. Entonces, ¿para qué va a devolver un color? Si os lo dice el problema, dice, está disponible el procedimiento mezclar vector. Eso ya está disponible, ya nos dan ellos. Sí, de todas maneras, si tú quieres hacer una función que devuelva algo, podrías hacerlo, pero es complicarte la vida. ¿Qué tengo que pasarle a mezclar vector? Los campos 1 y 3 Los campos como 1 y 3. del vector. ¿Tú crees que estás de acuerdo? Es que como ya están en el struct. ¿Cómo? Pero ¿qué es la estructura del objeto? Y ahora, vamos a ver, esto es la estructura. La estructura no tiene nada que ver con el... Y ahora, esto está dentro de una estructura, pero yo a este procedimiento le tendré que pasar algo o no. Pues Habrá que pasar el mi vector. el vector. Habrá que pasarle el vector. Habrá que pasarle el vector. Es decir, de tipo vector le tengo que pasar un vector, ¿no? ¿Cómo lo paso? ¿Por valor o por referencia? Bueno, Sin fijaros, si yo le paso eso y me tiene que volver aquello, ¿afecta al vector o no afecta al vector? Sí. Entonces hay que pasarlo por referencia. Pero acordaros que en matrices, cuando no le pongo nada, pasa por referencia. por defecto es por referencia. Es al revés de los otros tipos de datos simples, que para pasarle por referencia tienes que ponerle el understand. ¿De acuerdo? Entonces, ponerlo ahí si queréis. El comentario es paso por referencia. Ojo. Por referencia. Es por refrescar un poco, porque veo que en las navidades mucho turrón pero poco chocolate, ¿no? Y ahora aquí vamos a otra pregunta.
¿Qué me decís de eso? Este tipo de datos, ¿cómo lo hacemos? Privado, encapsulado no es. Porque si fuera encapsulado, ¿qué tendría que hacer? No aparecer ahí para nada. Opaco tampoco es, porque tendría que decir, hay este tipo de dato, pero no te digo de qué es. Y lo acabo de definir en el otro lado. Es un tipo abstracto de datos normal, pero ahora tengo que decir si es privado a nivel mi módulo, o quiero que sea externo y me lo pueden modificar desde fuera. ¿Vosotros qué pensáis? De fuera lo tendrán que lo podrán cambiar, por eso tenía el procedimiento más para vector. Tendrán que cambiarlo, porque si no, ¿cómo pueden decir, cómo pueden inicializar? Porque tú tendrás que pedir por pantalla, dame los datos de los extremos, azul y amarillo. Tendrá que meterlo a alguien desde un programa principal de llamada, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tendré que definirlo de tipo externo, ¿no? Tendré que definirlo externo, para que lo puedan cambiar desde se llama en el main, ¿vale? Me lo entendéis esta expresión, ¿no? Vale, se llama en el main ese tipo de vector, ¿vale? Entonces, a ver, ¿alguna otra cosa? ¿Meteríamos aquí alguna otra cosa? Una variable para leer el campo del vector, ¿o no? Para leer la posición del vector. ¿Qué posición? Como tiene que escribir en el medio. Sí, pero eso ya lo hace el procedimiento. Vale. El procedimiento ya lo desarrollo en el módulo que tengo que hacer ahora, que es el de implementación. Aquí esto es el esquema. ¿En el esquema tengo que meter algo más? En principio no. He definido un tipo vector, he definido una mezcla vector y tipo vector. Si acaso, si me dijera algo de imprimir por pantalla o tal, lo hubiera metido a imprimir, a lo mejor ¿vale? Imprimir pantalla, otro procedimiento para imprimir en pantalla. Pero tampoco me va a complicar, que lo haga el del programa principal. Yo lo que le voy a pasar es el vector modificado. ¿Vale? Entonces no me complico. Así de sencillo es mi módulo de interface. Es sencillo este problema, ¿no? De momento no le encuentro nada más. Luego siempre puedo borrar la llave, si cuando ahora desarrollo de implementación, y si necesito alguna función auxiliar. Pero bueno, más bien la función auxiliar ya, si va a ser local a mi módulo de implementación, la voy a poner allí, no aquí. ¿Vale? Entonces vamos ahora al módulo. ¿Aquí alguna duda? Fijaros qué sencillo. En 7 líneas he resuelto, en 6 líneas, porque esto ya ni lo cuento. 6 líneas he resuelto el problema del módulo de interface. Y es un problema de examen. Una cosa. Ahora. No, cuando defino ahí el procedimiento. En el módulo de interface no tenéis que hacer más que lo que os piden. Si empezáis a liarlo todo, pues no vais a ir sumando puntos en el examen. El módulo de interface es claridad, ser concretos en lo que os piden y no intentar rizar el rizo sin controlar todavía las cosas básicas. ¿De acuerdo? Es decir, primero lo básico y después, si queréis, rizar el rizo. Módulo de implementación. ¿Cómo le llamaré al módulo de implementación? ¿Qué nombre le voy a dar? Si este vector colores.h, ¿cómo va a ser el módulo de implementación? Vector colores. Ojo que tiene que ser igual. Colores.cpp. ¿Qué hará? Desarrollo. ¿Vale? En el otro, esquematizo. En este, desarrollo. Ni aquí, ni en el otro tenéis que desarrollar, ni en este tenéis que esquematizar. Si acaso, los típicos comentarios. ¿Qué tengo que hacer aquí? A diferencia de los lenguajes, una vez más repito, de compilación, extra segura.
¿Qué diferencia hay que hacer aquí? Que hay que incluir el módulo de interface. ¿Por qué hay que incluirlo? Porque no los tiene. Realmente el módulo de definición es un esquema que tú utilizas, es una herramienta, se puede decir, artificial, porque realmente lo que compila es el CPP. El punto H no compila separado, como si compila, por ejemplo, separado en lenguaje Modula 2 o en Pascal, y ya después internamente el compilador, tú compilas por una parte el módulo interface, por otro el módulo de CPP, el módulo de implementación, y luego el programa, cuando tú ejecutas, él ya esos módulos los acopla, ¿vale? Los acopla automáticamente sin que tú hagas nada. Aquí el acoplamiento lo tienes que hacer con un include, con lo que ahí es donde puede haber problemas si ya no tienes un acoplamiento perfecto, cosa que en el otro lado era imposible, porque tú llamabas a los dos módulos, por ejemplo, módulo interface, mi módulo de interface y mi módulo de implementación. Compilas el de interface, no tienes ningún error sintáctico. Compilas el de implementación, no tienes ningún error sintáctico. A la hora de ejecutar, este y este acoplan automáticamente. Aquí no. Tienes que tú ponerle un include. Tienes que ponerle tú el include, que lo que va a hacer es coge el código, cuando tú compiles coge el código y lo pega aquí, ¿vale? Es un artificio, ¿vale? Esto no es necesario hacerlo en los lenguajes de compilación, ¿vale? Tipo Pascal o Modula 2, ¿vale? Estos includes del módulo de interface, que es solidario con el de implementación, no hace falta hacerlo en esos lenguajes de compilación extra segura ¿vale? En este sí que hacerlo, ¿vale? Porque siendo una compilación segura y tal, no es completamente, no completa el ciclo, se puede decir, ¿vale? De seguridad. ¿Vale? Es decir, no existe relación a nivel sintáctico entre los dos módulos, ¿vale? A la hora de la compilación y posterior montaje, hay que decirle que incluya aquí el módulo. ¿Veis cuando yo decía compilación separada o completamente separada o compilación separada sola o ya compilación que no tiene ningún tipo de no separada? La compilación separada, esto se queda a medias. No es ni la compilación separada, completamente separada, que es el Modula 2 y el Pascal, pero tampoco es no separada. Porque realmente sí que tú le puedes hacer sí que tú puedes compilar este módulo, puedes compilar el punto H, ¿de acuerdo? Pero este no es completamente independiente. ¿Lo veis? Si tú no le pones eso, va a fallarte. Entonces es uno de los fallos comunes. No sé si ese será el tuyo, el caso tuyo. Luego ya puede ser que los módulos tienen que tener también la máxima cohesión. ¿De acuerdo? Ahí también puede ser otro fallo. Puede estar por ahí. La máxima cohesión. Bueno, hay una cosa que yo creo que sí. Pero la diferencia de aparecer el primero en coma es porque es el... Es tuyo propio. Ponerlo así es porque son módulos estándar. Entonces, ponerlo así significa que él ya sabe que este módulo estándar lo tiene que buscar en la librería estándar del compilador que se instala. Bueno, ¿qué tengo que empezar a hacer aquí? El procedimiento, ¿por qué? Porque al procedimiento le voy a pasar el vector que se define en el módulo principal. Ponerlo aquí, lo vamos a poner aquí, como el vector se inicializa. Lo ponéis además para que quede claro, para que sepáis. En el main, que no me lo piden, no es necesario
definirlo aquí. Una cosa, si aquí en vez de poner en la interface no pusiéramos Problemas. fallo, ¿no? Pues igual es eso. Lo mío, me refiero. Tienes que repasar las pocas cosas que he dado tal, la página del libro esa donde hay una página de libro muy importante que os la había dado el otro día, el del cuadro, y alguna cosa de esas es que esas cosas, los del pivot, mira, este cuadro hay que saberlo muy bien, el tipo abstracto, el dato encapsulado, esto hay que ponerlo muy bien, son cosas que a medida que te vayan teniendo aquí problemas seguramente vas a dar con ello fácilmente, ¿eh? Vamos a ver, ahora vamos a definir, lo que sí tengo que desarrollar aquí es el procedimiento, ¿no? El procedimiento, otro de los fallos que tenéis mucho, sabéis que cuando defino una estructura, ¿qué hay que poner? Hay que poner siempre delante el nombre de la estructura, ¿vale? Es otra de las cosas que tiene esta compilación. Si fuera en el caso del módulo 2 o Pascal, los que lo sepáis, os lo digo no hace falta poner esto, porque como los módulos están perfectamente acoplados uno al otro, sin embargo aquí hay que poner esto, porque aunque tengas integrado eso ahí, él cuando busca esto tienes que decirle expresamente que busque en la estructura que has creado en ese módulo, ¿vale? Si te olvidas poner esto te va a dar un error, porque ahora esto no va a existir, no te lo va a encontrar. ¿Ves lo que es el tema de este compilador? Que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con eso, pero una vez que tengas cuidado con eso, ya verás cómo te va a ser fácil hacerlos funcionar los programas de módulos. Esto es muy importante, que os acordéis. El ponerle el apellido. ¿Veis? Es la misma procedimiento que hice en el otro módulo, no os extrañéis. Si digo que le puse a mayor, es esto. ¿Vale? Esto porque es importante ponérselo. Sí. Saber qué tipo de... ¿Vale? Eso hay que ponerlo. Y si yo, cualquier cosa que acceda de este módulo, tengo que ponerle, de que esté dentro de la estructura, yo tengo que ponerle, si yo inicializara en el módulo mi vector, yo tendría que poner tipo vector colores, 2 puntos, mi vector. ¿Vale? Por eso, esto de la stru, cuanto más corto pongáis este nombre, mejor. Este quizá mío, poner tipo BCTR o BVTR colores, y ya está. Cuanto más corto, mejor. O struct colores, como os dije antes. STR colores, y ya está. Entonces, a ver, ¿qué tenéis que hacer aquí? Bueno, pues aquí nada más hay que mirar los dos extremos y en función de los dos extremos colocar. No tiene mucha complejidad. ¿Qué podríamos poner aquí? ¿Qué bucle utilizaríamos? Si los extremos son rojo-amarillo, ¿qué me tiene que dar, por ejemplo? Naranja. Este es azul-amarillo. Bueno, pues empezamos como queráis. Por ejemplo, venga, rojo-amarillo. Un if. A ver, vamos a ponerlo por... Si el 1 es rojo y... que no se me quiten los paréntesis. Y el 2 es amarillo, o la inversa, ¿no? ¿Eso qué es? Salvaje. Si esto es rojo Rojo, sí. y el otro es amarillo, y el 2 es amarillo, es decir, mira los extremos, Sí. el 0 y el 2, ¿no? Sí. O la inversa, Sí. ¿no? Es decir, si el 0 es amarillo y
2 es rojo. Vamos a poner aquí más paréntesis, estos dos, cierra con este cierra con este, aquel ya lo cerré, no, me falta cerrar este, ¿no? Ahí no sería doble paréntesis, doble... Este con este y este con este. Y luego este con este con este y este con este. No, pero digo, ¿no sería doble igual? No, es igual. Pero no es una comparación. Pero las comparaciones no son con igual en este caso, ¿no? Que igual me suena de... Tiene que haber uno para todo, ¿no? Uno para todo. Sí, no, en el caso, estoy mirando en el caso de que quiera mirar, sí, pero sí, tiene razón él, que sí que son con equivalente, aunque sean también las... Sí, son con equivalente, sí. Es que me suena que da error de que no se pueda asignar un bloque de... Sí. Poner doble, sí. Es doble. Es programación. ¿Discutes la diferencia? Que otros son asignaciones, sí. Completamente, sí. Vale, son igual, ¿eh? No son estos 2 puntos, ¿eh? Son igual, ¿vale? Entonces, si se da esto, ¿qué tengo que poner en V1? Y aquí sí que hay que ponerlo así. V1 es igual a Naranja. a naranja. Si no, pongo un else if. Yo creo que ya no tiene más sentido seguir desarrollando, ¿no? El problema. Si no, miráis, si es rojo, ¿cuál es la otra combinación? ¿Azul? Violeta. O, no, si es rojo, azul o azul, rojo, violeta. Y ya la última combinación... Amarillo, azul, de azul, amarillo. No, ahí ya no hace falta, porque ya es la última. Si no, ya sabéis que es azul, amarillo y siempre devolverá un verde, ¿vale? Aquí devolvería V1 si es el violeta, y si buscáis la última combinación sería ya un else, porque ya las otras las descartáis para no andar siendo redundantes, y con eso acabaríais el programa ya. Aquí cerraríais ese y aquí cerraríais el de la función, ¿vale? Este es el de los if, buscando siempre el tema en columnado, es decir, este es el de los if, este es el de la función. Tened cuidado con eso también en el examen. Vale, ¿qué os pareció? Este era de examen también. Sí. Es esto, tiene más... No tiene más, era esto. Ahora os dejo otro planteado y vamos a hacer cuestiones luego, ¿vale? Para apuntalar también las cuestiones. A ver, uno planteado. Realizar un tipo abstracto de datos para el juego de las 3 en raya. Pues lo vamos a... ¿Qué hicimos? ¿Ya lo hicimos? Sí. ¿Lo hicimos eso de las 3 en raya? Ah, vale. Entonces no... Entonces pongo otro. Vale, sí. Sí, pues entonces pongo otro.
Luego 3 en línea, cada casilla estar vacía o ocupada. Escribir el interface, Una ficha blanca o negra, ¿no? Ese otro. A ver, poner una ficha, sí. Podrá ser poner una ficha blanca o negra. Poner una ficha 1 en una cuadrícula que no está ocupada, quitar una ficha y comprobar si puse 3 rayas y indicar si es de blancas o negras. Venga, pues este otro. Escribir el interface, pintar figuras. Con los tipos de datos que se considere necesario. Y 3 únicas operaciones. Viste que en el otro no necesité más operaciones que las que... Pinta círculo. Pinta cuadrado. Y pinta equilátero. Y pinta equilátero. Importando el módulo definido anteriormente, fijaros lo que os dice, importando el módulo definido anteriormente, escribir un programa principal que pinte la siguiente figura. Tenéis que definir un programa principal que pinte esta figura, haciendo uso del módulo que habéis hecho antes. O como han pintado eso. Es decir, tiene que pintar un triángulo dentro de un cuadrado, un círculo dentro del cuadrado y otro triángulo dentro del cuadrado. ¿Vale? Siendo esto la longitud del lado, L. Longitud del lado. Longitud del lado es... Esto. Eso. Lado del cuadrado. Las operaciones, pues esto os lo dicen, nota, las operaciones se definirán lo más simples posible. Las operaciones, sí. Se definirán lo más simple posible. Esto no, si no os lo dijera también lo tendríais que hacer así siempre. Teniendo en cuenta que se quiere pintar con el menor número de argumentos, lo más simple es con el menor número de argumentos y los argumentos lo más simples posibles y basados en los tipos elegidos. Operaciones pinta círculo, acordaros que tenéis una ventaja, pues las está mandando que las desarrolléis. Pinta cuadrado, mirad lo que dice el enunciado. No os está mandando que desarrolléis esto, os estoy mandando nada más que hagáis el módulo de interface y que luego lo uséis desde un programa principal para importarlo y dibujar las figuras. ¿Vale? Ojo. Pues yo estaba pensando es que en la implementación. No, es que vosotros muchas veces el examen no leéis y de ahí os viene ya un problema grave. No leer un examen es prácticamente tener un porcentaje alto de hacer cosas que no os piden. ¿Me entendéis, no?
Los tipos de datos, os voy a definir los tipos de datos que yo definiría, tipos abstractos. ¿Qué tipos de datos os suenan? Un tipo punto, igual, para definir una esquina o el centro de la circunferencia. Un tipo punto es un dato, un registro que tenga coordenadas X e Y. ¿Qué más tipos podemos de...? Tenemos de longitud lado, ¿no? Ese longitud lado. Longitud lado, bueno, esto es un íntegro. O un real, vamos. ¿Tipo figuras o algo así? Ya. Sí. Que tengan los tres tipos de... Sí. Yo me parece correcto. Tipo figura. Tipo figura, es un tipo de dato, ¿no? ¿Y ahí qué definiríamos? Este es más complejo, daros cuenta que pueden ser exámenes más sencillos, es decir, en el que os tocó, se puede decir, la primitiva ese examen, o pueden ser un poquitín ya más complejos como este, Porque aquí, fijaros, aquí el tipo figura, está claro que el tipo figura vais a tener distintas figuras. Entonces, ¿qué estamos hablando ya? De un esquema unión, ¿no? Estamos hablando de un esquema unión, porque tú en tipo figura vas a crear un discriminador clase, Esto tenéis que vincularlo, en este examen lo que se busca es que trabajéis con un esquema de tipo unión. Acordaros que esto es en función de un discriminante. Os estoy dando trucos para que hagáis bien el problema. Es decir, esto hacéis un discriminante, el esquema tipo unión, discriminante, ¿qué va a ser el discriminante? La clase de figura. Dentro de la clase de figura, pues tenemos aquí una figura que puede ser un triángulo, un cuadrado o un círculo. ¿Vale? En función de la clase de figura, el esquema S unión, ¿qué tiene que tener? ¿Unos datos u otros? Por ejemplo, si es un cuadrado, ¿cuáles son los datos que tenéis que darle? Le podéis dar el centro del cuadrado y el lado del cuadrado. Si es un círculo, ¿qué le podéis dar? El centro del círculo, en ese caso lo mismo, esas dos variables, esos dos campos se repiten, pero hay un dato nuevo que es el radio, cosa que en el cuadrado no es el lado, el radio es el lado. Y si es un triángulo equilátero, estamos hablando de triángulo equilátero, ¿no? ¿Qué le tienes que dar? ¿Hablamos del triángulo equilátero? No hablamos de un triángulo equilátero, ¿no? Hablamos de un equilátero. ¿Será un triángulo equilátero? Sí, un triángulo equilátero, sí. Hablamos de un triángulo equilátero. ¿Vale? Si hablamos de un triángulo equilátero, ¿qué le tenemos que dar? La longitud del lado, o en este caso lo mismo que el cuadrado, y le tendremos que dar también un punto para saber dónde hay que pintarlo, que puede ser el centro también. ¿Vale? El centro puede ser igual, ese campo puede ser igual en los tres, pero hay uno, hay un valor que cambia en función de la unión, en función del discriminante. Si es un triángulo o un cuadrado, es la longitud del lado. Si es un círculo, es el radio. ¿Vale? Eso es para lo que está ideado. ¿Vale? Es un registro con variantes. Acordaos que el esquema unión es un registro con variantes en función de un campo que le llamo la clase de figura. ¿Vale? La clase de figura, sabéis que también yo ahí definiría un dato de tipo enumerado, lógicamente, un tipo de datos de tipo enumerado,
para definir las figuras con las que trabajáis. Es más fácil siempre decir círculo, triángulo, cuadrado que no decir A, B, C o 0, 1, 2, ¿vale? Entonces ya os estoy dando pistas. Y luego, ¿qué tendríamos que definir? Una vez que tengáis ya los tipos definidos, ¿qué tenemos que definir? Una estructura, un tipo abstracto de datos, ¿no? No sé si me... Sí, que es lo que va a leer dentro. Claro, luego, una vez que definís esto, una vez que definís los tipos de datos, ¿yo qué tengo que definir? Las operaciones, ¿dónde van a estar? Dentro de una estructura. Tab, ¿vale? Un objeto, ¿vale? Un tab, un tipo abstracto de datos, es un objeto, ¿vale? Acordaros que estamos ya introduciendo también en tipos abstractos de datos, ya van a ser los objetos que se crean en el C++, ¿vale? C++, tú creas objetos, que le das una serie de propiedades a esos objetos, unos métodos a esos objetos, los métodos son las operaciones, las funciones, y ese objeto luego lo reutilizas y lo empleas en los módulos que tú quieras, ¿vale? Lo mismo que cuando vais a ver en Java. En Java los objetos, muchos ya os vienen predefinidos. Muy sencillo el Java porque hay muchísimas librerías para coger y meterla, pues para simular un despertador, para simular una clase. Al final tenéis muchísimos objetos ya predefinidos, ¿de acuerdo? Entonces hay que definir un struct que va a tener estas operaciones mínimo, lo más sencillas posibles. ¿Y qué le tenéis que pasar? La figura que tenéis que pintar, ¿no? Pinta círculo, pinta cuadrado, pinta equilátero. Le tendréis que pasar la estructura de tipo figura, ¿vale? Que tenéis que pintar. Si tú quieres pintar un círculo, ¿qué tienes que decirle? El centro y el radio. Si quieres pintar un triángulo, el centro y el lado, o una esquina y el lado. Si le paras una esquina, es decir, un punto, finalmente es un punto y el lado. Un punto y el radio, si es un círculo. Un punto y el lado, si es el cuadrado. Des esto es muy fácil, porque tú, para sacar el lado, donde tiene que pintar es descontar la longitud a la mitad en este y en este eje. Y ya estás en este. ¿Lo ves? Y después tendré que definir mi variable, que va a ser de tipo externa o privada. Externa, ¿por qué? No, privada. ¿Privada por qué? Porque lo pinto yo. Yo hago la interfaz y el programa principal. Pero para que lo lea el programa principal tiene que ser externo, ¿no? Claro. Si tú quieres pasarle el parámetro a una función para que te pinte una determinada figura, tú lo que tienes que decir, el programa principal te tiene que decir: pínteme usted un cuadrado. Si tú no le dejas, si tú esa variable en la que tú le dices la figura no se la dejas externa, ¿cómo te puede el tío decir que me pinte un cuadrado? Entonces, yo creo que pensarlo, pero yo creo que va a tener que ser externa. Porque además, fijaros con más que os está mandando que vosotros vais a tener que hacer el módulo principal. Lo que no tenéis que hacer es la implementación de las funciones. Tenéis que hacer el módulo principal. En el módulo principal vais a tener que utilizar la variable. Cuando os manda el módulo principal, pensar que las variables posiblemente tengan que ser externas, por lo menos las principales. Si a lo mejor tenéis ahí otras variables, otros objetos que creáis dentro de la estructura, a lo mejor esos no tienen por qué ser externos, son otros objetos que tenéis que crear más para vuestro uso privado, entonces son private. Pero en este caso, la figura que tienes que pintar, parece lógico que el tipo de la figura tengas que ser externa, porque será el del módulo principal el que tenga que decirle píntame un cuadrado, píntame un círculo, ¿de acuerdo? Igual que tienen que ser externas las clases de figura. Los procedimientos, las operaciones, ¿no? Sí. A ver, ¿con eso os llegará o queréis que lo desarrolle yo? Bueno, vamos a desarrollar mientras todo eso. No, lo que pasa es que si desarrollo esto no vamos a hacer cuestiones de examen.
Ya sabes que son eliminatorias, no nos podemos despistar con las cuestiones. Y las cuestiones, además, apuntalamos bastante los conceptos. Pero que nos quedan 2 clases más todavía, ¿no? Nos quedan 2, 3 clases, depende un poco de las... No, porque el examen es el 28. ¿No? Tenemos Bueno, si os presentáis la primera semana, sí. Solo hay una. Es la del lunes que viene. Bueno, si os presentáis en la primera semana, sí. Si os presentáis en la segunda, Pero, quedan 3 más, porque la de semana del examen, de exámenes, yo aquí podemos también dar clase. Es decir, depende un poco de la semana que os presentéis. Pero de las teóricas que teníamos, ya habíamos contestado todo. No, faltaba la de módulos por hacer. Yo la quería quitar cuanto antes para apuntalar. Yo esa la quería yo quería apuntalar esa cuanto antes. Yo esa la quería apuntalar cuanto antes. La quería porque son conceptos y ya después únicamente que me preguntaréis ya vosotros dudas de que tuvierais sobre eso. Así que pensarlo, mirar a ver un poquitín si lo vais a entender bien para hacerlo. Yo creo que hacemos mejor y después miramos esto en casa, porque yo tampoco lo hice. No te entiendo lo que... Desarrollamos este ejercicio ahora, esta interfaz, y el principal, y esto aquí lo haremos pues en casa, bueno. Vale. ¿Pero lo queréis hacer en casa, madurar en casa, o No, queréis que yo... La teoría, las preguntas, pues las estudiamos en casa y para la semana que viene las hacemos aquí, ¿me parece? Vale, venga, pues vamos a desarrollar el... A ver si me sale. Vamos a desarrollar entonces el... Las preguntas de teoría, ¿cuántos puntos eran? Son eliminatorias, pero... Sí, eran 4. 4 puntos. Pero si presentas la práctica y tal, te permitían fallar... Un poco más, sí. Solamente puedes fallar 2. Si presentas y apruebas la práctica, creo que te pasan a... Puedes fallar 4. Pero puedes fallar 4, tienes que acertar 6. Y valen como mucho un 4. Si aciertas todas, sería un 4 en el examen. Es decir, si aciertas 6, serían un 2 y pico. Tendrías de teoría 2,5 por ahí, un 2,5. Tendrías que llegar siempre un 2,5. Como lo mínimo que tienes que... Sí. Y después lo otro igual, para que te cuente la nota de la práctica tienes que sacar un 5 en el examen y después lo que te suma, efectivamente. Entonces 2,5 y luego tienes que sacar un 2,5 en el problema, que haciendo el módulo de implementación de interface posiblemente bien, definiendo bien el esquema, un 2,5 ya lo puedas tener. Un poco que hagas de implementación, que se vea que sepas, ¿vale? Tendrías que hacerlo muy 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 mal para no aprobar. Pero bueno, la clave está en la teoría, ¿eh? Y no ser un tuercebotas en el problema, claro. Bueno, venga, vamos a hacerlo entonces. Si queréis hacer esto, hacemos esto. Pero aquí a gusto del curso. Está aquí hecha, está aquí. Es que no está. Bueno, Tú lo tienes resuelto. Sí. Pero eso no comprendo. Vamos a poner expresiones que teníamos que poner el resultado delante de la interface. Sí, porque hay que saber qué va primero, si la multiplicación o la suma. Pues un momento lateral, te mando un correo. Apúntalo tú. Pintar figuras.h. Como siempre, pragma 11 para evitar duplicidades. ¿Qué es lo primero que voy a definir yo aquí? Yo aquí le puse minúsculas, pero son minúsculas. Antonio guión bajo, Dutra. Lo que habíamos dicho, vamos a definir un tipo numerado, que ese siempre es clave cuando me dan cosas que no son tipos de datos que existan. Clase figura. Y dentro de la clase de figura voy a definir círculo, triángulo. Esto me facilita mucho cuadrado.
Me facilita mucho después el entender cuando yo lleve el código, el seguir el código me resulta mucho más fácil que no ponerle 0, 1, 2. ¿Vale? Yo después, cuando me refiero a clase de figura, círculo 0, 1, 2, ya vengo aquí, ya sé que el 1 es el triángulo, el 2 es el cuadrado. ¿Vale? Y ahora voy a definir el esquema unión. ¿Vale? Yo voy a definir ahora un esquema unión en el que voy a definir una unión, un tipo de datos unión, tipo unión voy a llamarle, porque ahora voy a tener esta. Y voy a definir nada más dos campos. Como dijimos antes, o el radio, esto va a ser el tipo unión que haga es el de mi discriminante. ¿Vale? Bueno, va a ser el valor que tome en función del discriminante, es el valor variable que va a tomar en el otro registro. ¿Vale? Entonces, el radio o el lado. En el caso del círculo va a ser el radio. Voy a poner los comentarios todos a rojo. Este va a ser para clase de figura círculo. Y esto va a ser para clase de figura cuadrado o triángulo. Y ahora voy a definir ya la estructura, el tipo de figura, ¿vale? La estructura que hablaba aquí, ¿no? Tipo figura, ¿vale? El esquema unión, tipo unión, ya es el tipo de punto que voy a tener. No lo voy a poner aquí dentro de la estructura. Tipo def, el registro, tipo stru, tipo figura. Es decir, esto es un registro con variantes. Lo vamos a poner ahora aquí, os voy a poner el comentario. Basado en un discriminante más unos campos fijos más campos variables. ¿Vale? Los campos variables van a ser estos que define una unión. ¿De acuerdo? Hay que definir una unión y después, en función de un discriminante, el registro tomará uno de estos campos variantes y otros son fijos. Por ejemplo, uno fijo es la clase de figura. Creo que estáis de acuerdo en que clase figura es un campo fijo, ¿no? Clase figura es un campo fijo. El centro también, es decir, las coordenadas x e y, cx, o x e y, o vamos a ponerle cx, y ci, ¿vale? Ya os digo que me da lo mismo coger el centro que coger el punto del extremo inferior izquierdo, me da lo mismo, ¿vale? Yo voy a coger el centro, porque así parece que es más fácil que en el círculo dibujarlo directamente si le paso el centro, ¿no? Y para el cuadrado le da lo mismo, porque el cuadrado, pasando en el centro, me pongo rápidamente en su esquina, igual que el triángulo, si me pongo en el centro, me pongo rápidamente en la esquina, nada más restándole la longitud partido entre dos, en ambos ejes. ¿Vale? Y ahora tengo el campo variable. El campo variable es el que es de tipo unión. ¿Vale? Vamos a llamarle valor. Esto, acordaros,
que nunca, y seguramente es el primer ejercicio que habéis visto con uniones, aparte de si veis los ejemplos del libro, que este es un registro que se llama registro con variantes. El registro con variantes, ¿en qué está basado? En unión. Un discriminante más campos fijos más variables. más un esquema unión, que son campos variables. ¿Me entendisteis? Sí. ¿Esto lo entendisteis? ¿Cuál es el discriminante? Este. ¿Cuál es el campo fijo? Este. ¿Cuál es el esquema unión? Este. Es decir, un registro con variantes tiene que tener discriminante, más campos fijos, más esquema unión. Pero ahí ¿cómo sabe el...? Nosotros ahí metemos la clase. Y ¿Va a ser el discriminante? Ya sabe, tal, pero ¿Quién lo sabe? Lo sabes tú, que eres el sí, programador. pero ¿cómo sabe él si tiene que coger el radio o el lado? Bueno, Entonces eso lo decimos más adelante. lo hacemos más adelante, pero eso lo hemos hecho ya en clase, en ejemplo, cuando estudiamos la clase, la tipo unión. Yo cuando inicializo la clase a cuadrado, Sí. nada más puedo coger CX, CY y el lado. No puedo coger el radio. ¿Vale? Vale. Lo vamos a ver luego en la parte principal, como yo lo desarrollé, lo vais a ver. Pero todavía no acabé con el módulo de definición, ya no es tan fácil como el otro, quedan 5 líneas. Fijaros que me queda por definir el meollo, el tipo abstracto de datos. De momento nada más he definido los tipos, y aquí sí que me ha llevado tipos, mira, 1, 2 y 3. Estos son tipos base, ¿vale? Que voy a utilizar ahora aquí en el tipo abstracto de datos. Voy a poneroslo aquí después. Typedef, este que pongo a este color, es el tipo abstracto de datos. Struct, y dentro del struct, ¿cómo le llamaré? Tipo pintar, ¿vale? Tipo pintar. Y en tipo pintar, ¿qué tengo que definir? Los procedimientos. Los procedimientos y Una variable de... una variable al menos, que es la figura. ¿Cómo la voy a definir la figura? externa. Externa. Lógicamente, por lo que dije antes, lo lógico es definir la externa para que me diga el desván principal. Es decir, es totalmente visible y modificable. Fijaros que defino una figura dentro de tipo figura. Es decir, fijaros que esto es un registro con variantes. ¿Vale? Estoy definiendo una figura que es un registro con variantes y en función de si es un triángulo o un cuadrado o un círculo, los campos van a ser distintos. ¿Vale? En función de un discriminante. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué más tengo? Lógicamente... Pinta círculo, pinta cuadrado y pinta equilátero. Sí, siempre con la premisa de lo más sencillos posibles. ¿Qué hago? Procedimiento, función. Procedimiento. Más, para que me voy a complicar. Voy. Pinta círculo. ¿Qué le tengo que pasar a pinta círculo? La figura. La figura. Que es de tipo figura, ¿no? Le paso un valor de tipo figura, ¿no? ¿Y qué le paso
cuando yo le paso un valor de tipo figura, ¿cómo se lo paso? ¿Por valor o por referencia? Hay que modificar algo en el tipo de figura. Píntame un cuadrado y, como en el registro de tipo figura ya le doy todos los valores, le doy el punto donde lo tiene que pintar y la figura que tiene que pintarme. Ya es una labor del pintor que lo imprima en una impresora, que lo saque en pantalla, ¿vale? Eso lo podéis hacer vosotros en casa, tú mismo, que tienes problemas con los módulos, puedes coger, programarlo. Lo que pasa es que tienes que, claro, que te faltaría después la parte del módulo de implementación. ¿Qué? Ponerte en un punto de la pantalla y dibujar un cuadrado. Bueno, puedo probar con uno. Ahora vamos al módulo principal, es muy sencillo. Es muy sencillo el módulo de implementación ese también, ¿eh? Dibujar un círculo en pantalla, hasta incluso tienes, le das el centro y el radio y hay una función que te pinta un círculo. Mirad el módulo matemático. Siguiente, para no ser pesado. Voy, pinta, cuadrado. ¿Qué le tengo que pasar? Otra figura. Lo más sencillo posible, dicen. Esto más sencillo que esto, nada más le tengo que pasar. ¿Cómo se viene es complicado? Si no creáis un registro, por eso os dice lo más sencillo posible. Y ahí hay puntuación, ¿eh? El que ya no parte de esta estructura, es decir, hay que elegir muy bien las estructuras. Es decir, el que no elige ya una estructura de tipo registro para hacer esto, es decir, que tú puedes crear aquí tipos fx y y pueden ser dos reales. ¿Sí o no? Sí. El valor pueden ser otros dos reales, de hecho son dos reales. La figura ya lo tenéis definido, es clase de figura. Y entonces todo ese meollo había que meterlo aquí. Muchos parámetros. El valor se pasa por valor, lógicamente. El que lo pase por referencia también tendría bastantes puntos menos. ¿Vale? Y por último, voy, pinta y ángulo. Y con esto, en principio, si no se me ocurre nada más, como ya pinta sería muy tonto, poner una función aquí o un procedimiento imprime, porque pinta ya es para imprimir. Es decir, ¿veis cómo las cosas, hay cosas que caen de cajón? Si hay alguna vez, por ejemplo, el de los aviones, no sé si hicimos aquí el de los aviones, en el que yo a mayores puse una función, un procedimiento para imprimir los aviones, para que lo hiciera el tío que hiciera el módulo de implementación. Y claro, porque me decía el programa, tienes que sacar el rumbo, pero no me decía que tuviera que hacer un procedimiento para imprimir. Pero lógicamente, si yo tengo que sacar el rumbo, ponerlo en un sitio, tengo que poner el procedimiento imprimir. Es decir, me lo decía, pero no me lo decía directamente. Pero aquí no tenéis mucho problema, no hay mucho que pensar. Bueno, ya lo tenía ahí. ¿Vale? Este es el tipo abstracto de datos que buscaba. Como siempre, y me decía el enunciado, procedimientos lo más sencillos posibles y los menos complejos. A ver, ¿algún problema aquí? Pues vamos a... Lo que había que saber que había que hacer este registro con variantes. Si no lo sabéis es porque no habéis estudiado bien la asignatura. No, que se te ocurra. Que... No es de felicidad. Esto es de saber. Yo cuando veo esto, que me dicen, yo tengo que pintar esto, es ya asocio que yo voy a tener que crear un registro de figuras. Lógicamente, primero un tipo numerado figuras, porque eso siempre. Como cuando estoy en un mercado que vendo fruta, voy a tener que crear un tipo numerado frutas. ¿Vale? Si luego yo tengo que coger y dibujar unas figuras de distinto, que dependiendo de la figura le tengo que pasar unos parámetros u otros, yo ya claramente ya asocio que voy a tener que crear un registro, porque son un número de datos, una serie de datos que yo tengo que trabajar para poder pintar. Yo le tengo que pasar una serie de datos. Le tengo que decir primero que es un triángulo,
le tengo que pasar un punto donde tengo que pintar, empezar a pintar, y tengo que decirle la longitud del lado. Pero si ese círculo, ya no tengo que decir la longitud del lado, tengo que decirle el radio. Es un registro claramente variable. Eso no es felicidea, es sapiencia. Es sapiencia. No se equivoqué, es sapiencia, eso no es de felicidea. Hay otros exámenes que les digo, sí, es de felicidea. Como por ejemplo, era programación 2, era de felicidea. Tenías que dar justo con la especificación lo más correcto posible para que después las cosas te fueran bien. Si fallabas ahí algo en la especificación, ya era un desastre. Esto no es de felicidea, esto es de sapiencia o sabiduría. Oye, si esto no lo sabíais así, pensar que algo todavía tenéis que machacar más la asignatura. Porque esto se dio, y como se dio es una herramienta que tenéis que utilizar. Programa principal. Main. Vale. Lo primero, antes de que eso se olvide, incluir el interface. Como siempre, nunca me sobra poner el stdio. Menos ese. Y ya empiezo con el programa principal, que sabéis que para que el compilador lo entienda, siempre empieza con int main. Eso ya sabe el compilador, que es el programa principal. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer aquí? Imprimir esa figura, ¿no? No. ¿Quién imprime la figura? Una vez más. Bueno, a ver. Sí. El módulo de implementación. Yo tengo que rellenar. Yo lo que tengo que hacer desde el programa principal es exactamente esto. Un cuadrado, pasarle, llamar repetidas veces a pintar cuadrado, y dos veces a pintar triángulo, y una vez a pintar círculo. Es decir, tengo que llamar 6 veces a las funciones, a procedimientos que tengo implementados, que alguien ha hecho en el módulo de implementación. ¿Vale? Me han pedido el módulo de definición y ahora el programa principal. Entonces, yo lo que tengo que definir ahora en el programa principal, ¿qué es? Pues tengo que definir una variable del tipo abstracto de datos, porque esto es un typedef. Tendré que definir una variable del tipo pintar y tendré que definir pues la longitud del lado, ¿o no? Entonces, yo defino una variable de tipo pintar y voy a definir de tipo float la longitud del lado. ¿Vale? De momento esas dos claramente, que las necesito. Por supuesto, pues ahora tendré que decirle introduzca la longitud del lado. Printf, esto aquí no voy a insistir, pero longitud del lado. Acordaros que en el examen El examen que hay que poner bien ¿cómo? sí, hay que ponerlo, todo esto hay que ponerlo bien, lógicamente. Introduzca la longitud del lado. Igual, que va a quedar parpadeando ahí. Y después, ¿qué tendrás que hacer? Un scanf, leerlo, recordando un poco todo, ¿no? Scanf, como es de tipo float, acordaros que hay que poner tanto por ciento float, no hace falta, y
lo referencio a longitud de lado. Es decir, el lugar donde estaba apuntando mi float, coge este dato y lo mete allí. ¿Vale? Este understand viene a funcionar igual que pasar una variable por referencia. ¿Vale? Y ahora vamos a empezar, pues os voy a hacer la primera parte, porque tampoco... por ejemplo, os voy a pintar el cuadrado izquierdo. Cuando lo tengáis claro me mandéis parar, por no ser repetitivo. Y os planteo otro. ¿Vale? El primer paso, cuadrado izquierdo. ¿Vale? ¿Qué tengo que empezar a decir? Lo primero que tengo que decirle es, dentro de pintar, ¿qué es pintar? Un struct, ¿no? Ahora ahí el procedimiento de pintar cuadrado, pinta cuadrado. No, ya, pero para pintar cuadrado, ¿qué tengo que pasarle? Hay que saber Tengo que inicializar las cuestiones de pintar cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que poner ahí? ¿Qué tengo que poner? Tengo que ir a clase figura a ver primero. Tengo que ir a clase figura a ver primero. A ver qué figura es. Sí. Sí, ¿y qué figura es? Acordaros que esto es como una pintar punto, figura, ¿cómo era? Figura, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de figura es? ¿Qué me lo decía? La clase, ¿no? El discriminante. ¿Y cuál era el discriminante? Cuadrado. ¿De qué tipo era la clase? Uno de los tipos enumerados de clase de figura, ¿no? Mirad a ver si me he equivocado en alguna. Figura, fijaros, figura, ¿no? Pintar, que es de tipo pintar. Campo figura, Dentro de figura que es la clase, ¿no? Tipo figura, es lo de antes, eso. que es la clase, ¿sí o no? Figura, punto clase. Y ahora clase que lo tengo que reinicializar. Como es clase de figura, tengo que iniciarlo a círculo, triángulo, cuadrado. Yo creo que eso deberíais tenerlo claro. ¿Qué es lo siguiente que tengo que poner? Pintar, porque sigo en el tipo abstracto de datos, pintar, punto. ¿Cuál es lo siguiente? A ver. Espera, un segundo. El centro. Sí, pero fijaros, yo tengo que darle el centro, bien. Vale, pero Sé cuál es el centro, pero tú dime lo que es el centro. CX y CI, ¿no? Sí. Tengo que darle CX y CI. ¿Y eso está bien? Es decir, pintar figura, porque sigo dentro de la estructura figura, CX igual a log lado entre 2, ¿no? Lo mismo para el CI, que es también log lado dividido entre 2. ¿Estos qué son? Los campos fijos. ¿Y este campo cuál era? Variable. El discriminante. ¿Y ahora qué me queda? el variable. El variable. ¿Y el variable qué es? El lado. Lado. ¿Vale? ¿Y lado a qué es igual? A lado. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ahora es ya lo que decías tú. Ahora tengo que seguir llamando al tipo abstracto de datos pintar, y ahora ya le llamo pinta cuadrado, ¿no? Pinta cuadrado, y al pinta cuadrado ¿qué tengo que pasarle? No, espera,
Cuadrado. Cuadrado, sí, pero ¿qué es eso? El cuadrado. Pintar figura. Pintar punto figura. ¿Qué espera que le pases? Un tipo figura. Pintar punto figura. Con eso ya he dibujado el cuadrado izquierdo. ¿Vale? Con esto ya tengo dibujado esto de aquí. Chas, me ha hecho esto. ¿Vale? Sigo, hasta que me digáis que ya lo entendisteis. Paso 2. ¿Qué queréis que haga en el paso 2? El triángulo izquierdo. Venga, paso 2, triángulo izquierdo. A ver, venga, ir diciéndome, ¿qué tengo que pasarle para que me dibuje el triángulo izquierdo? Pintar figura. El registro, ¿vale? Y después ya llamo al procedimiento que me pinta el triángulo. Entonces, ¿el registro qué es? Tipo abstracto de datos, pintar, punto, figura, y dentro de figura, la clase de figura que es, ¿no? El discriminante. ¿Cuál es el discriminante? Triángulo. Siguiente, para no ser repetitivo y no agobiaros. Pintar figura, punto, ¿qué tengo que darle ahora? El campo fijo, que era cx igual a longitud lado dividido entre 2. Pero yo no comprendo por qué el dividir por 2, el long lado. Si el centro. ¿Dónde está el centro del cuadrado de longitud, L? El CX, el CI. Sí. ¿No quedamos en que yo le pasaba siempre el dato del centro? CX, CI. Dijimos, ¿qué le paso? ¿El dato del centro o del extremo? Quedamos en que le pasaba el dato del centro, ¿no? Entonces, el centro del cuadrado, del triángulo y del círculo siempre es log lado dividido entre 2. En la primera figura. En la segunda, como hay que sumarle log lado, porque se desplaza todo log lado hacia la derecha. Es decir, sería 3 medios de log lado. En la segunda. Y el de la tercera, 5 medios de log lado. Claro, porque la primera queda aquí. Sí, sí. Claro. ¿Qué es log lado? Longitud. La segunda, el centro, ya queda desplazado L más L medios, que es 3L medios. Y la siguiente que tengo que dibujar es L más L más L medios. 5L medios. ¿No? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. A ver, seguimos aquí. Que todavía no me mandaste parar. A ver, ¿qué tengo que pasarle ahora? Era el lado. El lado. ¿Y el lado qué es? ¿Radio? No. Sigue siendo log lado. Y luego ya llamo pintar punto. Aquí ya no tengo que llamar a la figura. Ya no tengo que llamar a figura, ¿no? No, hay que llamar allá pinta triángulo. A pinta triángulo, ¿no? Sí. ¿Y qué le tengo que pasar a pintar triángulo? Pintar punto figura. Pintar punto figura. Aquí falta valor, ¿eh? Aquí me falta... Vamos a ponerlo... Pintar punto figura. Punto valor. Punto lado. Igual a log lado. ¿Veis que me faltaba valor aquí? Lo visteis, ¿no? Y después el valor es Lado. el lado, ¿vale? Porque cuando sea el círculo va a ser el radio, ¿vale? Me parece que aquí también se me había olvidado, ¿no?
¿Ves? Aquí también se me había olvidado. Valor. Poner aquí valor, ¿eh? El otro son igual ya, ¿no? Lo otro es igual. Si queréis sigo haciendo el 3, el 4, pero al fin y al cabo es lo mismo. Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. ¿Después de examen? ¿Después de examen? Sí. ¿Esto cuánto tarda a hacer? ¿Cuánto se tarda en hacer? Pues el tiempo que tienes. Tiene que poder hacer. ¿Cuánto he tardado yo en hacerlo? Ni una hora. Bueno, pero eso no Ni vale. 40 minutos. Eso no vale. Ya, pero se lo Joder, tienes que acabar. pero, coño, pero si son cosas concretas, no... Venga, ahora os voy a plantear uno, ya que este os lo hice yo. Ahora en estos 5 minutos os planteo uno que... Para que aparte de las cuestiones, la semana que viene es importante hacer las cuestiones, que apuntalan los conceptos, muy importante. Trabajarlas, que estáis a punto, lo podéis tener en la mano o podéis suspenderlo, pero lo tenéis cerca de aprobar. Desarrollo que habéis venido, sería bastante lastimoso que no hagáis un último esfuerzo para aprobar el examen. Desarrollar en C++ un tipo de datos. Aquí no os dice un tipo abstracto de datos, os dice un tipo de dato. Pero si sois un poquitín intuitivos, haréis un tipo abstracto de datos. Que represente la velocidad, altura y rumbo. Y rumbo. Rumbo, ya sabéis, esto os lo digo yo, que no lo sepan. Norte, sur, este y oeste. Luego, crear un tipo numerado. ¿O no? Que lleva un avión. ¿Vale? Hay que definir un tipo de dato, que va a ser un tipo abstracto de datos, para representar la velocidad, altura y rumbo, norte, sur, este, oeste. La altura será un float y velocidad será un float. ¿Vale? Las operaciones, eso os las dice. ¿Veis cómo son los enunciados, no? Leer rumbo, leer altura, leer velocidad. Fijaros lo que os dice. Solo se pide el interface. El módulo de interface. Segunda parte. Úsese. Claro, si solo te pide el interface, ahora ¿qué te va a venir? El main. Para que hagas un programa principal que lo use. Úsese el dato definido para crear en un módulo principal un subprograma que imprima por pantalla los datos de 20 aviones. Es decir, os pide un módulo main para imprimir por pantalla los datos de 20 aviones. 20 aviones, sí, os mando de 20 aviones. Luego tenéis que definir un tipo abstracto de datos. Ese tipo abstracto de datos tenéis que usarlo desde el programa principal para imprimir por pantalla los datos de 20 aviones en un subprograma. ¿Vale? Tenéis que hacer, no lo podéis hacer, tenéis que hacer un subprograma, os lo dice. Un módulo principal, un subprograma. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenéis que definir? Un tipo abstracto de datos, tipo avión. ¿Vale? Un tipo avión en el que va a ser una estructura en la que tengáis tipo rumbo,
velocidad y altura, que son de tipo float, ya directos, y un rumbo que será de tipo rumbo, que va a ser un enumerado. Y luego vais a definir operaciones, leer rumbo, leer altura y leer velocidad. Eso serán funciones. Hay que hacer 3 funciones. Hay que hacer 3 funciones. Que devuelva float y enumerado. ¿Vale? Tipo rumbo. Porque si tienes que imprimir, tú tienes que leer el rumbo, la altura y la velocidad de esa flota de 20 aviones. De los 20 aviones tendrás que hacer un bucle for para leer los 20 aviones, llamar para cada avión a leer rumbo, leer altura y leer velocidad e imprimirlos por pantalla. Eso que hay que crear una estructura, un tipo estrato de datos. Todo esto lo tenéis que meter en una estructura, lo que os pongo aquí. Todo esto tenéis que meterlo en un tipo estrato de datos, con los datos auxiliares previamente definidos. Struct de tipo estrato de datos. Y luego esa estructura la llamáis desde aquí, con lo que volvemos a estar otra vez en que, bueno, pues lo que son, tenéis que pensar a ver cómo definís aquí las variables, si privadas, externas. Aquí, como os dije antes, yo definiría un privado particular que es imprimir rumbo. ¿Por qué? Porque ahorráis de hacerlo imprimir rumbo. Imprimir rumbo os va a evitar después, desde el programa principal, tener que andar haciendo otra función para imprimir el rumbo, que tenéis que, bueno, que al final es un select case. Si es norte, rumbo norte; si no, sur. Hacéis un select case. Pero si queréis evitar pues esas 5 o 6 líneas, pues podéis meter en el tipo de datos, en el tipo abstracto de datos struct, un imprimir rumbo, y ya entonces se lo mandas que lo haga el que lo tiene que hacer es el del módulo de implementación, que no lo tenéis que hacer vosotros. ¿Veis? Eso es un truco. Si no, lo podéis hacer en el principal, no os va a quitar puntos de hacerlo de una manera o de otra. Aquí lo que tenéis que hacer es definir la flota, que solo haréis. ¿Dónde definiréis la flota? Es en el módulo principal, definís la flota, que va a ser un array de 20 aviones cuya estructura sea tipo avión, ¿vale? Cada avión, cada registro de ese array, cada valor de ese array va a tener esta estructura, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de ahí vosotros ya tenéis que ir llamando al módulo de implementación con la operación que queráis hacer. ¿Vale? Con este caso, para leer altura, pues llamáis y os va a devolver un float. Y imprimís eso por pantalla. Cuando lleguéis a imprimir rumbo, tendréis que hacer o tenéis que hacer otro procedimiento, otra función que os devuelva el rumbo norte-sur, que imprima el rumbo norte-sur tal, o hacer aquí un procedimiento privado que lo llamáis y ya está. Imprimir rumbo. Bueno, más que privado, no podéis hacerlo privado, porque si lo hacéis privado no podréis llamarlo desde el otro lado, no podréis hacerlo, porque privado sería si lo metéis, por ejemplo, dentro del rumbo, que os lo imprima. Y si dentro del rumbo ya os lo imprime, ese es privado ya de implementación, porque no tenéis que hacer nada. Pero si lo llamáis directamente, que sería la idea, si lo veis desde el otro, tenéis que ponerlo, imprimir rumbo normal, sin privado, ¿vale? O lo hacéis aquí, que tampoco son, ya os digo, son un case con 4 líneas. Y la altura desde unos datos que nos darán también el main, ¿no? En el main preguntarás altura, te darán y las imprimes, ¿es eso? Guardas la variable. Como tienes los datos de altura y de velocidad. Sí. ¿Cómo los tienes? Te los tiene que dar. Altura y velocidad, claro. Sí, tú esos los tienes, vamos a ver, la flota la tienes que inicializar en el programa principal. Eso está claro. Tú tienes que hacer un do while hasta que te salgas para rellenar los datos de 20 aviones. 20 como puede ser 100. Tú tienes que imprimir 20, pues 20. Haces un for si quieres o un do while. Mientras que hagas los 20 tienes que rellenar y tienes que inicializar los datos de la flota. Tienes que ir pidiendo
los datos de velocidad, altura y rumbo. Velocidad, altura y rumbo. Eso 20 veces. Es un do while, o un while, o un for. Si lo queréis hacer fijo, un for. Pero la flota que... Yo lo haría con un for. Con un for, con flota, tamaño de la flota. Inicializar, tamaño n igual a 20. No, pero eso no, digo... tamaño 20, tamaño 19. Es tipo avión, pero... ¿Cómo es? Es que no me estoy enterando de eso. ¿El qué? Para inicializar toda la flota, la variable esa... ¿Qué variable? Es el número de aviones. Es la variable. Número de aviones, 20 aviones. No es una variable, es una constante realmente. Sí, para el programa es una constante. Lo que pasa es que define una constante, que es el tamaño de la flota, que una constante que es 20. Ya sé Pero que tú dices... lo que dices la pregunta, es verdad. ¿Qué haces? ¿Para el avión número 1 introduzca...? Joder, pero si eso es un for, ¿cómo cada avión? Pero dentro del for, sí. ¿qué hay? ¿Cómo dentro del for qué hay? Claro. Pues dentro del for es dame el dato de la velocidad, dame el dato de la altura y dame el rumbo. Pero ¿y eso dónde lo guarda? En el array, en la flota. Entonces, pero hay que definir primero... Claro, tú tienes que definir una flota. Tú tienes que definir una flota. Eso como hicimos antes, es el mismo problema de antes. ¿Qué definía antes? Un array, no definía un array de 3 elementos en las colores. Pues los colores no definía un array de 3 elementos. Sí. Que lo único que cambiaba es que aquí no tenéis que pasarlos por referencia. Porque los datos ya están guardados, no tenéis que modificar nada. Los datos los tenéis que guardar en el programa principal. Eso es vuestro alcance del problema. Es alcance del examen. Ahí en el rumbo tenéis que parametrizar los datos de entrada. Solo te pueden dar NS, EO, aunque sea un dato numerado. Sí, es un tipo numerado. Sí, un tipo numerado. Tienes que validar eso. Tienes que chequear que te den esos datos, efectivamente. Sí, tienes que chequear que te den esos datos. Bueno, eso que hay que traer para lunes, ¿no? Bueno, pues eso con un if, mientras no sea... Un case, mejor. Un case. Vale. Un case, porque son valores únicos. Yeah. Un case. Los sí nada más son cuando hay comparaciones y son expresiones largas, pero si no usar un case, que de verdad que os quedan juntos, porque hay que saber distinguir bien. Cuando se usa un case es mucho más eficiente que un if, pudiendo usar un case. Sí, esto lo podemos hacer el próximo día junto a las cuestiones. Tenemos una hora de cuestiones y una hora hacemos este problema. Si tengo muchos más. Tengo muchos más. Era bueno era que fuera algún tipo de examen. Estos son tipos de examen. Si queréis otro, realizar en C++ un tipo de abstracto de datos para gestionar una tarjeta monedero. La información de las tarjetas en el saldo y las 10 últimas operaciones. La información de cada operación es fecha, cantidad y tipo de operación. Las operaciones a realizar son cargar una cantidad, sacar una cierta cantidad, si hay saldo disponible, consultar el saldo y todas las últimas operaciones. Y ya os dicen realizar un tipo abstracto de datos. Tenéis que hacer la interface y el módulo de implementación. Luego. Es decir, ese es otro. Bueno. Son problemas de ese estilo, los del examen. Lo que es clave es que no deslicéis no os olvidéis de las cuestiones, que son eliminatorias de una manera o de otra, más o menos estricta, pero son eliminatorias. Es decir, mínimo tenéis que sacar un 2,5. Mentalizaros, mínimo si aprobáis la práctica, si no tenéis que sacar en cuestiones un 4. No, un 4 no. Un 2, 4, 6, un 3,5, más o menos. Sobre 4. Sobre 4. Vamos a ver, son 10 cuestiones. Tienes que sacar 8. 8 sobre 10 es más que un 3. Es 3 y pico. Entre 3,25 y 3,5. Bueno, esto os lo dejo. Ya, la cuestión es si apruebas la teórica solo. Si haces la práctica y la tienes bien, solo la práctica y la teórica ya apruebas. Sí. No. ¿Sí? No. Porque te vale 4, la teórica, no, pero tienes que... la teórica te vale 1, sí. Pero tienes que así tener ya apruebas. todo bien, en el teórico. Sí, es lo que digo. Pero si tienes la teórica toda bien... Sí. Bueno, 8 sobre 10. No, los trabajos, ojo, que tienes que tener aprobada la asignatura para que te den el punto de los trabajos. Tienes que tener un 5. Un 4, bueno, no sé, un 4, entre 4,5, un poco más de 4,5 te valdrá para aprobar en ese caso si has hecho unas buenas prácticas, pero no te vale con un 3. Por ejemplo, con un 4, si solamente tienes la teoría,
y entrega las prácticas, no pruebas. Tienes que tener algo del problema, algo. Pero malo sea que, joder, que malo sea que no tengáis, malo sea que no tengas algo, que el interface hagas algo. Es que muy poco has estudiado o has captado del... Si sabes la teórica todavía tendrías que tener algo de práctica también bien. Claro, joder. El mío del correo tampoco si no lo quiere mirar, porque lo voy a... No, es que yo creo que... Hazlo de esa manera que te digo yo, si y dime eso, y dímelo, dime si tienes algún problema, ahora porque... igual lo miras y es un lío, así que mejor no miras nada. A ver, ¿hoy qué día es? Fundamentos. 14 de enero. 14 de enero, ¿no? Sí. 2003. Bueno, pues la semana que viene acordaros de ir repasando algo de las cuestiones. Estas que vamos, nos quedan 2 cuestionarios, me parece. Yo todavía no hice la práctica, me queda la tercera. Bueno, vete haciendo las 2 cosas en paralelo, vete cuestiones y haciendo las prácticas. Es mejor que trabajes en la práctica, si ya entiendes el tema modular, que hacer este de los aviones, por ejemplo, que lo hacemos el próximo día aquí. Pero claro, si ves que este de los aviones es más concreto, por ejemplo, te ayuda a practicar más este de los aviones que no, por ejemplo, meterte en la práctica directamente, que tienes además más de un módulo. Tienes más de un módulo, claro. ¿Pero tengo que hacer la práctica? La práctica tienes que hacerla. ¿Tengo que empezar ya? Sí, tienes que hacerla, sí. Bueno, el 21, o si te presentas en la segunda semana, ya te digo. Pero la tengo que enviar por internet, el 21, como fecha de mí. No, pero la cuarta no. La cuarta no. Las 3 sí. Las 3 primeras sí. La cuarta me la tienes que dar a mí. Tú tienes que mandar las 3 primeras, que las tienes que tener hechas ya, porque las 3 primeras no tienes que trabajar nada en módulos. Esas sí que las puedes hacer sin módulos. Y la cuarta me la tienes que dar a mí, y en paralelo a dármela a mí, la metes en internet. Cuando yo te diga, tú me la das a mí unos días antes, y cuando te diga, puedes meterla en internet, la metes. Pero yo creo que internet no la pide. No lo sé, eso lo dice él. No sé por si la pide o no. Yo, en principio, a mí nadie me ha dicho esto de internet, pero si os la piden, pues la mandáis. Oye,